bienvenidos una vez más a Moa World. Bueno, pues hoy estamos con una nueva receta para hámsters. Antes que nada quiero deciros que esta receta está hecha con harina de trigo. No es muy bueno que coman constantemente este tipo de ingredientes porque es como el pan, entonces es un alimento que engorda bastante, pero esto yo por lo menos lo hice un día en caso de emergencia o es algo que podéis hacer espontáneamente. En mi caso fue que de repente ese día era domingo y me di cuenta de que el pienso de Gouda, porque yo le echo pienso una vez a la semana, pues ya llegó el domingo y le iba a echar pienso y me di cuenta de que estaba lleno de bichitos, o sea, no sé si eran ácaros, bueno, ácaros supongo que no lo sé, eran de bichitos, no sé si eran como, es que eran bichitos súper microscópicos, color así marroncito. Ya os haré un vídeo de eso, ¿vale? De qué hacer con la jaula y con el hámster, todo cuando se nos llena de bichos asquerosos. Pero bueno, en ese caso yo me quedé sin pienso, claro, lo tiré todo porque se me llenó lo que era el tupper donde yo tenía el pienso. Entonces, bueno, pues lo tiré todo y Gouda se quedó sin comida. Y claro, mientras tanto iba a comprar un nuevo pienso, pues le tuve que hacer algo porque el animal no iba a estar 2 días sin comer. Entonces se me ocurrió hacer estas barritas que ya llevaba tiempo queriendo hacerlas, porque también es cierto que en otros países me habéis dicho que no conseguís este tipo de barritas. Yo siempre recomiendo, antes que las de hámsters, las de periquitos o ese tipo de animales, porque suelen llevar más fruta y verdura y vitaminas que solo miel y pipas. Pero bueno, las barritas es un alimento que creo que puede ser beneficioso para el animal porque le ayuda a desgastar sus dientes, a liberar estrés y estar entretenido. Entonces creo que es bueno, pero de vez en cuando. Yo le pongo una barrita al mes, sobre todo Gouda, que sabéis que es propenso a coger sobrepeso. Entonces pues os recomiendo que hagáis eso, que le pongáis barritas, que es bueno que le pongáis, pero una vez al mes, no constantemente, porque si no engordan demasiado. También es un buen alimento para la hora de pasar, por ejemplo, si pasáis un par de días fuera de casa o una semana, le podéis dejar el pienso y una barrita, porque sabéis que de la barrita va a tener alimento ahí que no se perjudica, no se echa a perder y lo tiene durante bastante tiempo, porque eso no se lo comen un día. Entonces, bueno, pues tengo hoy esta receta para daros. Como vais a ver, hice bastante masa, lo que pasa que la he hecho de diferentes formas a la hora de hornearla, que en realidad la hice al microondas, porque se hace más rápido y creo que mejor, pero bueno, si la queréis hacer al horno también es válido, ¿vale? Entonces, os he traído algunas ideas con barritas, o sea, con el palito, porque yo lo que hago es que cuando le compro barritas me guardo los palos y he utilizado otra vez los palos, los limpié un poquito así con agua y los he vuelto a utilizar los mismos palos, pero también tenéis algunas ideas por si no tenéis los palos de madera, no pasa nada, no tenéis por qué utilizar palos, ¿vale? Pero bueno, que ahora lo iréis viendo todo. Así que vamos a comenzar viendo los ingredientes. Para hacer esta receta la verdad es que me he inspirado mucho en recetas anteriores, porque sabéis que tenéis varias recetas en el canal. Ambas recetas están basadas en harina, porque hasta ahora todavía no he encontrado un ingrediente que pueda sustituir la harina. No, si tenéis alguna idea dejadmela en comentarios, pero hasta ahora no he conseguido un ingrediente que consiga hacer una masa pero sin que sea harina, aunque se me acaba de ocurrir que a lo mejor con soja texturizada lo podría hacer. Lo pensaré para la próxima porque no sé si puede comer soja texturizada, ya lo investigaré, me ha venido así la luz. Como os digo, estuve mirando lo que fueron las recetas que hice anteriormente para ver más o menos cómo lo había hecho. Y bueno, en realidad yo para la receta de hoy cogí ingredientes que tenía por casa, porque como os digo era un domingo, entonces no pude comprar nada. ¿Qué utilicé? Lo primero, harina, agua por supuesto, para poder hacer la masa, y ya los ingredientes, los complementos que podéis encontrar. Yo tenía semillas múltiples, tenía una bolsita que suelen venir un montón de semillas, viene sésamo, viene lino, viene pipas de girasol y de calabaza, viene un montón de cosas. También le metí algo de cereales, tenía unos cereales de espelta, lo trituré un poquito y se lo añadí. A la vez también le añadí un poquito de lentejas, sí, lentejas crudas. Yo por lo que he leído en todos los libros que tengo de hámster, es bueno que coman legumbres crudas porque en la naturaleza ellos las comen crudas. También les podéis dar cocidas si no tienen, o sea, cocinadas si no tienen nada de esas. Las puse crudas y a Gouda por lo menos le gustan mucho. Y también algo que les aporta mucha energía y que les gusta mucho es la pasta. La pasta se la podéis dar cocinada, pero yo prefiero dársela cruda porque así desgasta los dientes y ya come algo duro. Entonces pues también trituré un poquito algunos lacitos que tenía de estos de pasta y todo eso lo junté y formé la masa esta viscosa que estáis viendo.
Si nunca habéis hecho pan en el cole o cosas así, porque yo por ejemplo en el cole hacía pan y en realidad pues aprendí ahí un poco, yo la manera que hago de hacer el pan, a ver, el pan necesita levadura, ¿vale? En este caso no es así, pero tened el pensamiento que es como si fuera pan. Lo que hago es poner la harina, le hago un circulito, un huequito y ahí pongo el agua para medir más o menos cuánta cantidad tengo que ir poniendo. Y bueno, al final vas poniendo agua, poniendo harina, le vas añadiendo las semillas y todas las mezclas, hasta que al final se tiene que hacer una masa homogénea y una masa que sea fácil de manejar con las manos. Antes de coger la masa siempre tenéis que coger y poneros harina en las manos para que no se os pegue la masa. Y ya empezamos a amasar con la masa. Así que la primera idea que se me ocurrió fue hacer un rulito de masa, o sea, una tira, para enrollarla así en forma de espiral en el palo de madera que teníamos. Otra idea fue hacer la masa directamente, que esta no la recomiendo mucho porque el problema es que cuesta mucho que la masa esté del mismo grosor en todas partes, porque si queda un lado más fina y otro más gruesa, este lado se va a quemar y este lado no se va a cocinar, se va a quedar cruda. Entonces, esta forma la verdad es que no la recomiendo mucho, pero es un poco la que se parece a lo que son las barritas que suelen vender. Cogí un poquito de masa, la alisé y ya la enrollé en el palito de madera. Otro plus que podéis añadir, y lo que pasa es que yo no lo hago porque Gouda le engorda demasiado, es esta misma, bueno, en realidad todas las barritas, podéis luego mojarlas un poquito con agua y ponerle encima semillas, como si fuera rebozada. Se le pegan las semillitas y así se puede hornear directamente con las semillas y queda un poco más bonita y al hámster le va a gustar más porque tiene más semillas aún y le encantan las semillas. La tercera forma que hice fue como si fueran croquetitas. Fui haciendo como anillitos y lo fui poniendo en la barrita. Puse de menor a mayor, pero claro, no caí en lo mismo. Si son pequeños y otros son grandes, no se van a cocinar al mismo tiempo, entonces se puede quemar. Mucho ojo con el tiempo. Y la última, que es una idea sin barritas, podéis coger directamente, hacer un churrito y dejarlo así y cocinarlo, pero yo, para hacerlo más bonito, hice como una trenza. Hice 3 churritos finos y lo haces como si fuera una trenza del pelo, lo trenzas y lo vuelves a amasar las puntitas y ya está. Las ponemos en un plato y las metemos o al horno o al microondas. Yo, como os digo, la hago al microondas porque de las otras veces que he estado haciendo cosas para hámsters se ha cocinado más rápido en microondas y se ha quedado mejor la textura porque queda más dura. A ver, en este caso es bueno que quede dura porque los hámsters así desgastan los dientes. En el caso del horno, verdad que queda más crujiente, como más blandita por dentro, que eso es más apetitoso para nosotros, pero el animal debe de comer mejor comida bastante dura, a ver, una cosa que esté bien, pero es preferible que sean barritas duras porque así desgasta los dientes y favorece un poco el crecimiento. Y nada, yo lo que fui haciendo es metí el plato en microondas y lo fui poniendo un minuto. Un minuto lo miraba, le daba la vuelta. Otro minuto lo miraba, le daba la vuelta. Y a lo mejor tardé unos 5 minutos de microondas. No os recomiendo que hagáis eso directamente porque a lo mejor hay barritas que se hacen antes que otras por el grosor de la masa. Pero bueno, que poco a poco vayáis viendo el tiempo. Eso es un poco a ojo. Las medidas también, que luego me preguntáis. Las medidas son a ojo. Yo recomiendo que hagáis poquita masa, porque si os sobra luego es un lío. Yo para enseñaros diferentes ideas, hice varias barritas y las congelé. La de la trenza se la di, pero las otras las congelé. ¿Cuánto tiempo podéis congelarlo? Bueno, tampoco meses, ¿vale? Porque es como el pan. Pensar que es como el pan, podéis congelarlo a lo mejor un par de semanas. No sé exactamente cuánto, pero eso a lo mejor más de un mes no puede estar congelado. Y si al final pues termináis congelando como he hecho yo, lo que hago es sacarlo del congelador, lo dejo unas horas que se descongele y ya se lo doy al animal, o sea que no hay problema con eso. Así que nada, estas son las ideas que os traigo hoy para hacer barritas caseras desde casa con cualquier cosa, porque todos tenemos harina, todos tenemos agua, todos tenemos semillitas o pipas o cereales, algo seguro que tenéis. Tenemos legumbres, tenemos pasta, son cositas que podemos encontrar fácilmente en casa. También le podemos añadir fruta deshidratada, fruta fresca yo no añadiría ni verdura fresca porque eso se echa a perder, entonces lo que no queremos es crear una barrita con comida que se echa a perder en un día, sino la barrita, si os digo que dura un par de
semanas, pues lo bueno es que sea una comida que aguante. De todas formas, ya os digo, el pan también, el pan no puede estar 2 semanas en la jaula. Esas cosas tenéis que verlo vosotros. Yo la dejo al animal la barrita, la de Gouda, la trenza esa que veis que le estoy dando, esa le duró unos 3-4 días. En 4 días el pan no se pone malo, pero a lo mejor dentro de una semana sí. Entonces eso tenéis que llevar mucho cuidado. Yo no os puedo decir días exactos porque depende mucho del clima, la humedad, la temperatura que haya en vuestra casa. Entonces, bueno, que lo vayáis viendo. Espero que os haya gustado mucho esta idea. Probaré la próxima vez, voy a investigar el tema de la soja texturizada porque no lo había pensado y es verdad que eso también es una masa. Pero dejadme en comentarios si tenéis alguna idea así de ese estilo, a ver cómo podemos hacer más recetas que no sean que engorden tanto. Pero claro, necesitamos tener algo sustancioso que nos ayude a hacer una masita. De todas formas, tenéis más recetas de comida para hámsters en el canal. Os dejaré la lista de producción al final de este vídeo para que lo veáis. Y nada más, chicos, no os olvidéis de suscribiros para no perderos los próximos vídeos, porque durante este mes de septiembre y octubre estoy subiendo 3 vídeos a la semana, sí, 3 vídeos a la semana de maquillaje de Halloween, de entretenimiento y de hámsters. O sea que tenéis que apuntaros a esta familia porque os podéis perder vídeos muy interesantes. No os olvidéis de activar la campanita de notificaciones porque si no nos va a avisar YouTube de que he subido un nuevo vídeo y nos vais a poder enterar de cositas nuevas que podéis saber para vuestros hámsters. Os dejo también en la cajita de información mis redes sociales, tenéis Facebook, Instagram, Twitter, 21button y tenéis también mi email por si me queréis mandar alguna cosilla, alguna pregunta o lo que queráis. Por Instagram siempre todos los días tengo como 20 mensajes privados, os contesto en cuanto puedo, así que estamos comunicados durante toda la semana. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo aquí en More World. ¡Chao! Esto al final se ha convertido en una despedida que hago siempre.